Amén y amén. Estamos viviendo un tiempo muy intenso. Muchos de nosotros nos hemos convertido en analistas políticos. Podemos ver en las redes sociales cada uno en sus muros publicando y dando conceptos y haciendo análisis y pronósticos. Es que fulano se va a unir con sultano y estos nos van a sacar y estos sí. Y bueno, todos nos estamos un poquito politizados. Y el día de ayer hubo una reunión y en esa reunión se hablaba acerca de unidad, ¿no? Ayer había una reunión de todos los candidatos presidenciales, la docena de candidatos que tenemos, y había el deseo de unidad. Y se ha estado escuchando esa palabra desde que ocurrió los 21 días del paro. Se ha empezado a escuchar mucho más fuerte, ¿no? Unidad, unidad y la importancia de la unidad. Y quiero hablarles ahora de unidad y por qué es tan importante la unidad. Y no solo entenderla la unidad como una unidad de país, sino también la unidad como iglesia y la unidad que debemos tener nosotros como familia, ¿sí? Y algo que es muy, muy importante para entender la unidad es que la unidad empieza por vos. Muchas veces pensamos que la unidad empieza en el grupo y en realidad la unidad empieza de forma individual. La unidad empieza por mí mismo. No sé si puedes molestarlo al que está a tu lado y decirle: la unidad empieza por vos. La unidad empieza por mí. La palabra unidad viene del latín unitas, la palabra unitas, que quiere decir único e indivisible, imposible de separar en su esencia, ¿sí? Una unidad viene a ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una manzana. Podemos tener una bolsa de manzana, pero cuando nosotros llegamos y tenemos una manzana, cuando yo la parto, no son dos manzanas, es media manzana, son dos medias manzanas. Entonces, es importante el poder entender que la unidad empieza por uno. ¿Y por qué? Porque empieza por la esencia que tiene uno. Cuando nosotros tenemos una unidad a la que se le ha añadido cosas, a las que tiene elementos que no son parte de su esencia, ya no es una unidad. Si yo a esa manzana la mezclo, así sea una sola manzana, la corto y la mezclo con guineo, con frutilla, ya no es una manzana. Entonces, para poder yo volver a tener la manzana, necesito quitar los elementos dañinos, los elementos fuera de su esencia que le agregué, que se unió a ella. Para llegar a la unidad grupal, primero debo llegar a la unidad individual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como individuos debemos llegar a nuestra esencia. Debemos sacar lo que viene fuera de nuestra esencia, las cosas que están estorbando, que han sido añadidas, que han causado daño. Por ejemplo, cuando yo vendo, si yo tengo una tienda, una venta, si yo tengo una venta de movilidades y tengo 10 movilidades, pero a una de ellas le faltan 2 puertas, le falta una llanta y tiene un choque. Cuando yo agarro y veo el inventario, yo no puedo contarla esa movilidad como una unidad que yo pueda vender, porque le falta cosa, porque está dañada. No puedo, si bien es una movilidad en potencia, o sea, potencialmente es un vehículo que yo podría vender, pero no puedo contarlo como una unidad. Entonces, lo que yo quiero que podamos entender, y vamos a irnos ahora a la palabra para ir entendiéndolo,
es que yo no puedo hablar de unidad grupal si yo como individuo no estoy completo, no estoy sanado, no estoy curado, no puedo ser contado, no me puedo agrupar, ¿sí? Para poder generar una unidad positiva. Mucha gente se puede juntar de manera negativa y generar una unidad negativa. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero para poder yo ser parte de una unidad positiva, necesito primeramente yo como individuo necesito ser una unidad limpia, una unidad completa. Si podemos irnos a Romanos 12. Toda la palabra de hoy vamos a estar hablándola de Romanos 12, vamos a ir viendo los versículos por versículo. Quiero que podamos ir analizándola la prédica en un tema de unidad de país, ¿sí? Porque nosotros somos ciudadanos bolivianos, somos personas que vivimos en este país y nos interesa el propósito, dónde vamos a llegar, a qué fin vamos a llegar como país. Quiero que podamos ver la unidad como iglesia, que podamos analizar esta prédica y aplicarlo también a mi vida dentro de la iglesia, de la comunidad edificadores del reino, que podamos ver la unidad en mi casa, en mi familia. Si los miembros de la familia tienen muchas cosas dañadas como individuos personales y se agrupan dentro de la familia, entonces no puede haber una unidad grupal. Y empieza a haber problemas y problemas y problemas. Tengo que ver la unidad también que es provechosa para mi empresa, para mi negocio, el lugar donde yo trabajo, lo que yo hago. La unidad es poderosa. Romanos 12 dice: así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los primeros 3 versículos que vamos a ver ahora, ¿sí?, nos hablan acerca del individuo, de la persona, y qué es lo que la persona debe hacer para llegar a ser una unidad limpia, un miembro limpio para participar en un equipo. Y entonces ahí nos habla acerca de limpieza. ¿Sí? Nos habla acerca de quitar toda contaminación, de perdonar, de sanar heridas, de quitar lo aumentado. Dice: así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, y aquí viene, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Lo que entendemos de este versículo es que nosotros nos presentamos delante de Dios de manera periódica. Así como cuando presentamos nuestros impuestos, así como cuando presentamos nuestras cuentas, cuando rendimos cuentas a alguien, así como cuando presentamos nuestra tarea, nosotros nos presentamos delante de Dios. Y dice sacrificio vivo porque lo que presentamos delante de Dios es nuestra vida. Lo que nosotros hablamos en el día a día, lo que nosotros pensamos en el día a día, lo que nosotros actuamos en el día a día. Eso es lo que nosotros rendimos delante de Dios. Le decimos: Señor, aquí estoy, este soy yo, ¿sí? Soy Rodrigo, soy Fernando, soy Walter, soy Gabriel, aquí estoy yo. Estas son mis palabras, estas son mis palabras del día. Esto es lo que le dije a mi esposa hoy, esto es lo que hice con mis hijos hoy, esto es lo que hice con mi jefe, lo que hice con mis empleados. El primer versículo nos habla de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No podemos buscar una unidad grupal cuando yo como individuo de manera diaria tengo un accionar contaminado. Es difícil poder tener una unidad
con una persona que tiene un actuar incorrecto. Sencillo. Si usted quiere hacer negocio con alguien, hacer sociedad con una persona, si usted a la persona la ve que es desordenada, supongamos que no es de mala fe, no es un tumbador, pero es desordenado con el dinero, ¿usted podría hacer sociedad con esa persona? Puede, pero no debe. Hacer sociedad con esa persona es perder plata. Entonces, esa persona como individuo no aporta a una unidad. Yo como individuo en mi casa, ¿genero algún aporte positivo? Otra consulta. Supongamos que la persona no tiene algo negativo, pero usted quiere hacer sociedad con una persona y solo usted trabaja. La otra persona está ahí, lo acompaña, le hace chistes a uno, comparte, buena onda, buena gente la persona, pero no genera ingresos. Entonces usted hace sociedad con esa persona y al final del día lo que usted gana lo tiene que partir en dos. Y entonces da lo mismo si usted trabaja solo o si usted trabaja con esa persona. Entonces vale la pena hacer una sociedad con alguien neutro. No aporta nada malo, como en el primer ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo era una persona desordenada que quizá por su desorden se pueda perder dinero, se pierda plata, no se paguen las cosas a tiempo, no se generen las ventas, porque es desordenado. Es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, la persona es buena onda, todo bien, no es desordenado, pero tampoco produce, no genera. ¿Me conviene tener sociedad con esa persona? No, porque no me aporta nada. Entonces, ¿esa persona es un elemento bueno para unirse? No. Porque cuando yo como individuo tengo la potencialidad de dar, de entregar, y me sumo a otro individuo que tiene también la potencialidad de aportar, cuando nos unimos, lo que hacemos se multiplica. No solo se suma, se multiplica, y ese es el poder de la unidad. Pero la unidad no nace de agruparse. Si los individuos se agrupan, pero como individuos no tienen un aporte para dar, no crece, no se multiplica, da igual, a veces es peor. Empiezan a discutirse nomás qué van a hacer, nunca hacen nada. Hay un grupo que está de desacuerdo, el otro quiere hacer otra cosa. ¿De qué sirve agruparse si yo como individuo no tengo que aportar, que dar? Soy un neutro quizás. Quizás no soy una persona que aporta cosas negativas, pero soy un neutro. Doy lo mismo. Da lo mismo que yo esté sentado en esta iglesia. Doy lo mismo que yo esté sentado detrás del escritorio donde trabajo. Doy lo mismo que yo esté en mi casa. Porque o soy un neutro o no aporto nada. Y ese es el análisis que quisiera que tengamos. Y aquí el apóstol Pablo nos empieza a hablar en Romanos, ¿sí?, acerca de la unidad. Y lo vamos a ver porque es muy interesante. Y este primer punto es: la unidad empieza en uno. La unidad empieza siendo uno, una persona correcta, propicia para unirse. O sea, ahí yo soy un elemento de propósito, soy un elemento que genera un aporte a cualquier grupo al que yo me quiera unir. Entonces, algo principal es que podamos nosotros limpiarnos. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, tenemos muchas heridas, tenemos mucho odio, tenemos muchas circunstancias que nos han golpeado. Normalmente uno va yendo por la vida todo tranquilo y hay muchas cosas que te golpean. Situaciones familiares que te golpean, que te lastiman el corazón. Situaciones sentimentales en los padres, con la familia, con los hijos.
que te golpean y necesitas ser sanado como individuo. El versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Descartes decía, primero pienso, luego existo. Ese no es un versículo bíblico, pero aquí está. Dice, primero transformo mi forma de pensar, ¿sí? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si yo cambio mi forma de pensar, voy a cambiar mi forma de vivir. Mi vida va a ser transformada si transformo mi entendimiento. Eso está en Romanos, lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, para poder ser una persona que genere unidad, que sea parte de la unidad, necesito reconfigurar mis conceptos. Dentro de los golpes que nos da la vida, ¿sí? Uno de los propósitos que tiene Satanás es dañar los conceptos. Muchas veces tenemos un mal concepto de qué es ser padre, porque no tuvimos padre, o porque el padre que tuvimos no fue quizás perfecto. Y no se trata de echarle la culpa a los padres, pero a veces uno no sabe ser padre, porque nunca uno vio un ejemplo de un buen padre. Y uno intenta como puede, trata de hacer lo que puede, pero uno no tiene un concepto, no tiene características, no tiene una guía para ser un buen padre, para ser un buen esposo. Muchas veces creemos que hacer ciertas cosas o dar ciertas cosas para nuestras esposas, ya cumplimos, ya está. Yo ya le dije que la amo el día de la boda, ya no sé qué frega. Muchas veces no tenemos el concepto, no tenemos los conceptos de ser buenos padres, de ser buenos esposos, de ser buenos hijos. Y eso produce roturas, eso produce quiebre. La mayoría de los matrimonios se rompen porque piensan diferente con respecto a una cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos conceptos unidos, porque no tenemos una misma visión, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Y entonces no hay unidad, porque yo entiendo otra cosa. Muchos de los problemas en las reuniones, tengo muchas reuniones de directorio, reuniones ejecutivas, y muchos de los problemas en las reuniones es que las personas, aunque están hablando de lo mismo, las dos personas quieren llegar al mismo lugar, lo están hablando en una forma diferente y no se entienden. Y entonces a veces la reunión está como 2 horas trabada y las dos personas están queriendo lo mismo. Pasa lo mismo en el matrimonio. Y a veces necesita uno un traductor, ¿no? A veces uno necesita que alguien traduzca, necesita ver un ratingo. Esperen, están hablando los dos lo mismo. Te lo explico. Él le está diciendo que esto. Yo entendía lo otro. Entonces uno avanza. Pero para poder hablar de unidad uno necesita poder abrir el entendimiento. Uno necesita poder trabajar los conceptos. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tercer problema que tiene el individuo para poder generar unidad es creerse más que los demás, que su opinión pesa más que los demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Por qué no hay unidad en mi familia? ¿Por qué no hay unidad en mi trabajo? ¿Por qué no hay unidad en el país? Porque hay mucha gente dañada. El punto 1, lo veíamos en el versículo 1. Hay mucha gente dañada por situaciones del pasado, por malas experiencias, porque han sido engañados, porque han sido usados. Ese es uno de los problemas y hay que sanar los corazones. Ese es el primer problema de unidad. El segundo problema de unidad que hay es que no hay un mismo entendimiento.
No hablamos un mismo lenguaje. No tenemos una misma visión. Entonces, como no hay entendimiento, no podemos ponernos de acuerdo. Ese es el segundo motivo por lo que no hay unidad en mi casa, en mi trabajo, en la nación. Y el tercer motivo es porque las personas se creen más que otras personas. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que tiene que sanarse, y eso es lo que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ser agentes de unidad, pero para poder ser agentes de unidad tengo que primero cambiar yo. Tengo que tener un corazón sano, tengo que tener un entendimiento abierto, la capacidad de expresar mis pensamientos y mis criterios de una forma de enseñar y no andar tirándose en la cara a la gente. No sé si lo ven en las redes sociales ustedes, cómo agarran los criterios, y quizás es muy bueno, pero en la forma en que lo hacen es como tirárselo en la cara. O sea, yo tengo la razón, y como tengo la razón, entonces agarro y se lo tiro en la cara a la otra persona. Lo mismo pasa en nuestros matrimonios. Podés tener la razón, pero si se lo tirás en la cara a la otra persona, no te lo va a aceptar. No te lo va a aceptar. Hay personas que aunque le tires en la cara un iPhone 10, ¡toma! ¡Pa! No lo quiero, te va a decir. Porque necesitamos nosotros poder trabajar estos 3 puntos como individuo para que se pueda generar unidad. Sanar el corazón, construir el entendimiento y entender que somos iguales. Somos iguales. Mi opinión importa tanto como la opinión del otro. Y si yo considero que mi opinión es buena, enseño, enamoro, la pongo a consideración, la muestro. Estamos necesitando unidad, pero la unidad empieza por nosotros. Decirle al que está a tu lado, la unidad empieza por vos. Una vez que trabajamos estos 3 puntos, sanar el corazón, abrir el entendimiento y entender que somos iguales, como individuo estoy listo para sumarme a otros individuos. Es fácil. Si nosotros como iglesia entendemos estos 3 puntos, es fácil que nos unamos para hacer cosas. Si como familia entendemos estos 3 puntos, sano mi corazón con respecto a mis relaciones familiares. Abro mi entendimiento para ponerme de acuerdo en los conceptos que necesitamos ponernos de acuerdo como familia. Y si respeto a la otra persona, no creyendo que mi opinión vale más, estoy listo para ser un individuo que genere unidad. Y ahora una unidad puede generarse grupal. Entonces empieza a sumarse. Ya no es una manzana, ya es una docena de manzanas. Pero primero necesitamos tener manzanas individuales. Necesitamos tener unidades individuales. La unidad también se entiende a la unión de componentes con cierta homogeneidad o identidad. Vámonos al versículo 4. Mientras yo no puedo llegar a ser una unidad en esencia, no me puedo sumar. ¿Se han dado cuenta que hay personas que no se pueden sumar a un grupo? Tienen colegas en su empresa, compañeros en la universidad, personas en la familia. Ellos se sienten las ovejas negras de la familia. Pero el problema no está en la familia, el problema está en la esencia. Y mientras no trabajan la esencia, no se pueden sumar. Si yo tengo 4 a la X más 2, ¿se puede sumar? No, tengo que quitarle la X.
Hay algunas personas que tenemos que quitarle la X. Decirle al que está a tu lado, quítate la X, me quiero sumar. ¿Cómo me sumo? ¿Cómo me sumo? Bien. Primero, muchas veces la persona la ve en la palabra unidad como algo poético, como algo abstracto. La unidad es poder. La unidad es fuerza. ¿Saben? Yo lo veo empresarialmente, los grupos empresariales. No es de una persona, son grupos de personas. En muchos de esos casos son familias. A veces nosotros andamos todos yescas peleándonos por el lote de la abuela. Y hay otros que se ponen juntos, lo agarran el lote de la abuela y hacen un edificio y se reparten un departamento para cada uno. La unidad no es algo poético. Dios no vino a darnos poesía. La Biblia no es un libro de poesía. La Biblia es un libro de vida que cuando uno lo entiende y lo empieza a aplicar, uno es bendecido. Muchas veces uno viene a la iglesia y quiere bendición y quieren que se lo ore y que el pastor le toque a uno la frente y no sé. Vienen muchos pensamientos y cábala. No me va a ir mi semana bien si no voy el domingo. ¿Saben? La Biblia es para aplicarla. Si ustedes salen de ahora a domingo y no entienden lo que se enseñó hoy y lo aplican durante la semana, si ustedes no empiezan a aplicar la unidad en su casa, a aplicar la unidad en su trabajo, a aplicar la unidad aún en su aporte en la situación política que estamos, entonces vinimos en vano. Yo les quiero dar un ejemplo de unidad. Mi padre es pastor. Yo soy pastor. Pero no impuesto. El pastor Daniel tampoco. Hemos trabajado desde que somos niños aquí en la iglesia, enseñando, aprendiendo, sirviendo, acomodando sillas, armando los campamentos, armando los grupos, los diferentes grupos que hay. Cuando hay una unidad de trabajo, entonces el trabajo se multiplica. Cuando yo voy a La Paz, yo no conozco a nadie en La Paz, pero voy a algún evento cristiano, alguna organización, necesito ir, ¿cómo está? Soy el hijo de Fernando Vargas. Se me abre la puerta. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en unidad con él. Entonces, todo lo que él ya avanzó, a mí me ayuda. Cuando Daniel avanza hacia un lugar, mi hermano Daniel como pastor, si Daniel agarra y hace un convenio con la Universidad UPSA para hacer unas clases de valores y principios, yo que estoy dentro de la unidad de trabajo que tenemos como familia, que se llama iglesia, también soy beneficiado. Cuando yo empiezo a ver y a entender lo importante que es que mi familia esté unida y que podamos trabajar unidos, entonces las bendiciones se empiezan a multiplicar. No veamos la Biblia como algo poético, porque no lo es. La Biblia es algo real para vivirlo en el día a día. Y esta palabra unidad no es algo abstracto, es algo para poder vivirlo. Si usted se une a su familia, ¿sí?, usted potencializa las capacidades que tiene cada uno. Y usted dirá, bueno, pastor, está bien, en mi familia no puedo porque mis hermanos no me quieren ni ver, estamos mal. Bueno, está bien, pero empiece con sus hijos. Acostúmbrelos a unirse. Haga la camisa del perdón, ¿no es cierto? Están peleados y a abrazarse, a entender que tienen que ser uno. Puede ser que a veces uno esté molesto,
Todos conocemos familias que tienen mucha economía aquí en Santa Cruz. Y es asombroso cómo ellos se manejan en unidad. Son grupos empresariales y se manejan en unidad. Y nosotros a veces estamos ahí peleando el lote de la abuela. En vez de unirnos y ver cómo podemos sumar, cómo podemos hacer. Ahora, ¿cómo me sumo? Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo tengo que desarrollar mi identidad. Muchas veces el problema es que todos queremos el mismo lugar. No sé si se acuerdan cuando jugaban fútbol, cuando eran niños, todos quieren ser delanteros, ¿no? Cuando tocaba un campeonato, todo el equipo estaba adelante, ¿no? Si los otros eran más ordenaditos, entonces venían y lo goleaban a uno. Porque todos los niños estaban de delantero, porque todos queríamos ser delantero. Y eso muchas veces pasa en la casa, pasa en el trabajo y pasa en los diferentes lugares donde podemos practicar la unidad. No sabemos para qué somos buenos. O no nos posicionamos en el lugar en el que somos buenos. Nosotros tenemos que saber, tenemos que identificar cuál es nuestro lugar. Hay personas que son muy buenas hablando, dirigiendo, planificando. Hay personas que son muy buenas ejecutando, coordinando. Hay personas que son muy buenas llevando datos, haciendo seguimiento. Quizás usted no sabe todavía, pero usted quizás no entiende cuál es su capacidad, pero sí puede descubrir cuál es su potencialidad. Uno nace con potencialidades. Hay ciertas cosas que a usted le es fácil hacer, pero nunca va a saber si no lo descubre. Por ejemplo, me encanta el campamento que tenemos nosotros en los días de carnaval. Hacemos muchas actividades. Y hay jóvenes que nos sorprenden, porque nadie sabía que esa persona quizás calladita ahí de lente que estaba escondida había sido buena actuando, ¿no? Y entonces esa persona en el campamento se nota cómo descubre una potencialidad en su vida. Es hermoso. Hay personas que no sabíamos quizás que eran buenas sacando fotografía y en el campamento lo descubren. Muchas actividades que hacemos en la iglesia es para ayudar a los jóvenes a descubrir sus potencialidades. Usted necesita perder el miedo, animarse a intentar. Es asombroso cómo personas profesionales ahora están rompiendo el miedo y están haciendo ciertas cosas como repostería. Sí, a mí me encanta, hay personas que quizás estudiaron una carrera, pero no se dieron la oportunidad de intentar algo más. Y es hermoso cuando empiezan y les gusta y empiezan a hacer dinero y la gente le encanta su producto y empiezan a vender y a hacer porque se dieron la oportunidad de hallar su lugar. Tenés que hallar cuál es tu lugar en el equipo, en la iglesia, en tu casa, en tu empresa. ¿Cuál es tu lugar en el equipo? Poder definirte y jugar ahí, crecer ahí, ¿sí? Hay personas que a veces te van a decir, no, vos sos pues mal delantero. Y por ahí sos un pésimo delantero y si te dedicas a vivir tu vida de delantero te va a ir mal. Quizás siempre fuiste un excelente arquero. Hay personas que trabajan en una profesión, que tienen algún oficio, que lo han practicado, pero quizás son buenas en otra cosa y no se han dado la oportunidad de hacerlo. Yo quiero animarte, quiero desafiarte a intentar cosas nuevas. No dejes tu trabajo todavía, pero mientras estás en ese trabajo que te está dando una base económica, intenta cosas nuevas. Intenta buscar tus potencialidades. No importa la edad que tengas. Por ejemplo, una persona que me encanta es el coronel, el de KFC. Él era militar, pero no se hizo millonario siendo militar.
Lo hizo cocinando. Lo hizo cocinando y tenía 60, 65 años cuando empezó. Por eso las fotos del coronel con los bigotes así, grandote, pelo blanco. No sé si lo han visto. Yo quiero animarlo. No vivan toda su vida en el lugar equivocado. Ustedes tienen una identidad, usted tiene potencial. Hay cosas que Dios depositó en usted para que usted pueda ser bendecido. Explótelo, úselo. Busque su lugar en el equipo. Versículos 5 y 6. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Saben? Otra cosa importante para sumarse a un equipo, aparte de saber qué posición voy a jugar, es entender y apreciar lo que la otra persona puede hacer. Muchas veces creemos que esto es cuestión de un juego individual. No nos ponemos de acuerdo en la casa. Cuando en la casa nos ponemos de acuerdo, cada uno cumple su rol, la casa es bendecida, la familia es bendecida. Cuando en el trabajo nos ponemos de acuerdo, cuando yo organizo a mis empleados, a la gente que trabaja y le hago valorar el uno del otro, decirle, ¿sabes qué? Esta persona, este es su trabajo y es valioso por esto. Tu trabajo de vos es esto y sos valioso por esto. Cuando le genero una identidad a la persona y una valoración del otro miembro del equipo, recién empieza a funcionar el equipo. Hay mucha gente que se la junta, pero trabaja por su lado. Si usted trabaja en una empresa y usted está viendo que sucede esto que le digo, es gente junta nomás que cada cual hace por su lado, y entonces entre persona y persona hay hueco, porque esto no me corresponde a mí y esto no me corresponde a mí, entonces se cae. No se paga un recibo, no se hizo esto, no se llegó a tiempo. ¿Sabe qué sucede? La empresa quiebra y uno pierde su trabajo. Usted es un agente de unidad donde esté. Entienda su identidad como persona. Sánese como individuo para ser un agente de unidad. Y valore a los demás. Cada una de esas personas le puede aportar. Muchas veces a mí me dicen, ¿lo conoces a fulano de tal? Sí, lo conozco. Oye, es malísimo, ¿no? Tiene esto, tiene esto otro. Y yo le digo, no sé, con vos le digo, pero conmigo no. Conmigo es buenísimo. Me invita, no es tacaño, aporta, da idea. Muchas veces nosotros no entendemos. Todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas. Todas. Y uno decide qué comerse. ¿Qué parte te llevas? ¿Sí? Pongámosle una manzana. Todas las personas tenemos una partecita que quizás está mayugada, que está un poquito golpeada, que no da para comerla. Muchas veces nos llevamos lo peor de cada persona, cuando podemos llevarnos lo mejor. ¿Sí? ¿Está sacándole lo peor a su marido? ¿Está sacándole lo peor a su mujer? Quizás usted no está siendo sabio, no está mordiendo en el lugar correcto. El ejemplo de la manzana, ¿no? ¿Saben? Es importante que usted pueda sacar lo mejor de cada persona. Y ahí va a poder entender y valorar lo que es ser equipo. Un equipo que me encanta es el Barcelona. Como equipo. Hay muchas críticas contra Messi, ¿no es cierto? Como persona, como individual. Pero en realidad el Barcelona trabaja bajo estos principios. Cada uno tiene su lugar y es bueno en lo que hace.
Y la sumatoria de esas personas es lo que genera la victoria. ¿Saben? Nosotros necesitamos poder sumarnos. La unidad es poderosa. Yo lo vivo a diario. Les doy un ejemplo. Yo pagaba mi seguro de salud. Lo pagaba yo solito. Pero de repente me di cuenta que podía unirme a un grupo. Cuando me uní a un grupo, yo tenía una cobertura pagaba $45 y me daban una cobertura de $10,000. Cuando me uní al grupo, pagué $45 y me dieron la cobertura de $60,000. Entonces, ¿estar unido es beneficioso? Es beneficioso. Si yo tengo una tarjeta de débito, de crédito, de un grupo, hay bancas jóvenes y cosas así, el hecho de participar, porque ellos manejan el tema grupal. El tema grupal trae descuentos, el tema grupal trae beneficios. Por ejemplo, el otro día vi un terreno bonito y lo llamo a Fernán. Oye, Fernán, mira este terreno bonito. A mí no me alcanza para comprarlo todo. ¿Vos querés? Me interesa. Y si buscamos a otros dos, y entonces un terreno que quizá a uno le saldría caro comprarlo solo, tranquilamente uno en un grupo puede comprar un terreno grande y dividirlo, y a uno le salió más barato. Obviamente, ¿qué sucede? Cuando uno se une a personas que como individuo no están bien, el negocio sale mal. Pero cuando uno se une a personas que como individuo aportan a lo que uno está haciendo, las bendiciones se multiplican. Como familia, el desafío ahora es poder ser esos individuos. Si yo como esposo me decido a ser un individuo con el que pueda hacer unidad, con el que se pueda trabajar, y mi esposa también decide lo mismo, pues empezamos a ganar. ¿Saben qué? Es asombroso. Dice la palabra del Señor que somos una sola carne. Cuando el esposo está haciendo un negocio y la esposa no quiere, hay una división. Y no se trata de enojarse con la esposa. Se trata de analizar por qué no la convence. Yo la paro convenciendo a Gaby. Cuando le presento un negocio a Gabriela, agarra y me lo carachea. Ya te fijaste esto, ya viste esto, fíjate que no sé qué. Mienchi. Así que voy de nuevo, cambio algunas cosas y lo vuelvo a presentar. Y entonces ya agarra y, se ve interesante. No se trata de obligarnos entre parejas, pero sí necesitamos estar unidos. La unidad es un principio espiritual también que trae bendición. Y nuestros llamados son complementarios. Valore a su esposo, valore a su esposa. Es su complemento. Por ejemplo, les doy un ejemplo de mi vida. Yo soy acelerador y Gabriela es freno. Yo sin Gabriela quizás andaría por la vida chocándome. Muchas veces uno lo que hace, dice, mi esposa me ataja. Si yo no estuviera con ella, andaría volando alto. Porque no está valorando las virtudes, el aporte que puede hacer su esposa a su lado. Y la esposa dice, este me atropella. Todo el tiempo anda queriendo lanzarse. Y no está valorando que la persona está buscando oportunidades nuevas, cosas nuevas. Y cuando empezamos a valorarnos como personas, cuando yo empiezo a valorar lo que mi esposa tiene para dar,
Cuando yo valoro lo que mi esposo tiene para dar, hay veces que son potencialidades que faltan desarrollarlas, que falta estudiar, que falta asesorarse. Es muy importante asesorarse, es muy importante aprender de personas que ya han hecho las cosas juntos. Pero saben, cuando uno empieza a andar bien. Uno se pone de acuerdo. Uno empieza a andar bien y aun cuando vienen los problemas, porque no es que no vengan problemas, uno está unido. Y unido uno enfrenta. Unido uno enfrenta. ¿Sí? Es importante. ¿Saben de hermoso que es ir a una reunión y saber que tu esposa está orando por vos para que el negocio salga? Es poderoso. O a veces ella va, ¿no? Le toca atender alguno de los negocios que tenemos y hay alguna situación difícil, hay algún problema, y ella va y yo estoy orando y tuvimos una reunión. Somos un directorio, Gabriela y yo. No hay más, ¿no? Así que, pero tenemos reuniones, ¿no? Reunión de directorio, le digo a Gabriela, es un chiste, ¿no? Nos sentamos con Maribel, que trabaja con nosotros, reunión de directorio, y decidimos qué se va a hacer. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decir? ¿Dónde va a ir? Es hermoso cuando uno empieza a valorar al esposo, cuando uno empieza a valorar a la esposa y cómo esto trae bendición, cómo esto trae seguridad a la casa. La unidad empieza por vos, no empieza por la otra persona. Empieza por vos que puedas sanar tu corazón, empieza por vos que puedas abrir tu entendimiento, empieza por vos no creyéndote más que el otro. Quiero dejarles esto y que puedan practicarlo esta semana. Si nosotros vemos la Biblia como un libro de poesías, estamos mal. Fíjense de tonto que sería venir cada domingo a escuchar poesía. Si usted no está practicando la palabra de Dios en su vida, está perdiendo el tiempo, porque eso es práctico, es del día a día. Sane su corazón, abra su entendimiento, valore a los demás. Entonces, cuando usted acuerde, la gente va a empezar a buscarlo para hacer sociedad con usted. Va a haber inversionistas que van a decir, oye, me interesa. ¿Por qué? Porque ve en usted una persona sana para unirse. La gente va a buscar para unirse. Una de las capacidades más grandes que tiene el apóstol Fernando es la unidad. Lo buscan a él para generar unidad. Nosotros no somos de las iglesias más grandes de Bolivia. Pero quiero decirle, nosotros somos de las iglesias más influyentes de Bolivia. No hay una reunión importante de la iglesia evangélica donde no estemos nosotros liderizando. No de cola, liderizando. Y es porque entendemos la unidad, porque hay un corazón sano, porque no nos creemos que no la sabemos todas, hay un entendimiento, escuchamos a los demás y valoramos las potencialidades que tiene cada uno. Yo quiero que ustedes puedan activarse como agentes de unidad en su casa. Sane su corazón con respecto a su marido, a su esposa, con respecto a sus hijos. Hay que aprender podemos verlo en otro tema, a ponerse de acuerdo. El matrimonio y la familia, la clave es saber ponerse de acuerdo. El segundo punto. Y el tercero, valore. Dele un valor a su esposa, dele valor a su esposo, el valor que tiene, reconózcalo. Y si no sabe usted para qué sirve su esposo, empiece a orar y decirle, Señor, enséñame, mostrame cuál es el valor que tiene. Porque todas las personas tenemos un valor, todas las personas tenemos algo que dar. Y quizás no ha sido descubierto el valor que tiene su pareja. Y usted lo puede ayudar a descubrirse a sí mismo. Y como familia salir adelante. Y con respecto a nuestra nación, seamos agentes de unidad. Nosotros no le vamos a decir por quién votar.
pero le vamos a decir los principios, los perfiles que se deben seguir, y usted analizará por su parte qué persona cumple esos principios. Y los principios están escritos. Seamos agentes de unidad. No ande perdiendo amigos por pelear por gente en grupos de WhatsApp. No ande perdiendo amigos por pelear por ideas o ideologías. Va a haber gente muy boca suelta quizás que va a hablar cosas que no sabe, que no entiende, que quizás le falta conocimiento. Si usted tiene mayor conocimiento, expóngalo, enamore, enseñe. Me encanta a mí discutir en Facebook. Si alguno ha seguido algunas cosas, cuando pongo algo cristiano en los grupos políticos, salen los ateos a echar palo. Y me encanta responderle. Pero yo no le discuto, no le peleo. Les pido perdón. Muchas veces les digo, porque a veces dicen, no, las iglesias o el evangelio, el cristianismo es, y empiezan a hablar feísimo. Los pastores, y le digo, quiero pedirte disculpas porque quizás te has topado con personas que son como decís. Es muy posible que te hayas topado con personas que de verdad te dañaron o que te mostraron esa imagen, pero quiero decirte que no todos somos así. Y terminan dejando de discutir. Ya bueno, dicen. El otro día era que como iglesia debemos afectar positivamente la construcción de esta nación. Eso decía mi publicación. Y salió uno ahí a discutir. Y terminó diciéndome, bien, que te vaya bien. Gracias, le dije. Sé que no es fácil, pero vamos a intentarlo, le pongo. Pero al comienzo atacó y después me deseó que me vaya bien. Saben, nosotros somos agentes de unidad, y si creemos que tenemos algo para dar, démoslo con amor. No esté discutiendo aquí en la iglesia, no estén peleándose por política, por personas. Nosotros tenemos principios, y esos principios son los que se deben establecer en el reino. Y si usted tiene llegada a algún grupo en particular, si aquí dentro de la iglesia hay personas que tienen llegada con Camacho, que tienen llegada con Yanine, si tienen llegada con diferentes grupos, trabaje y aporte, dé idea, sea agente de unidad, participe. Porque el que va manejando, si nosotros no vamos y presionamos para que no se equivoque y solo estamos sentados mirando a ver qué hace, posiblemente se va a equivocar. Nosotros como ciudadanos debemos participar. Debemos participar. Dios le pondrá en su corazón cómo hay personas que sienten el deseo de participar de manera más activa, gloria a Dios. Y quizás tiene llegada a algún lugar. A mí me encanta dentro del equipo con el que empecé hace algunos años. Hay algunos que le han ofrecido ser candidato a vicepresidente, hay otros que le han ofrecido candidato a senador, a diputado. Tengo varios amigos de mi grupo con el que hemos trabajado en el tema político, ya varios, que nos han ofrecido diferentes lugares. Particularmente yo no acepté, a mí me ofrecieron también. Y no acepté, porque todo tiene su tiempo. Y yo entiendo que todavía no es mi tiempo. Pero saben, es importante que nosotros podamos participar y aportar. Seamos agentes de unidad, porque nuestro país lo necesita, porque nuestra familia lo necesita. Amén. Nuestra ciudad lo necesita. Pongámonos de pie para orar. Amén y amén.